Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, con el permiso del Moré Abraham Jacob, líder de esta comunidad, y con el permiso de todos ustedes, que podamos tener todos un Shabbat lleno de gran alegría y elevación espiritual. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Bueno, nos contenta tener entre nosotros a Rinexi, que está con nosotros, Ruth. Que Hashem la bendiga en gran manera, que Hashem la trajo con bien y con bendición. Baruch Hashem por su vida. Y bueno, todos los demás están en casa, que la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes. Hoy tenemos una parashá extraordinaria, importantísima, llena de recursos espirituales maravillosos, que esperamos que sea de bendición para cada uno de nosotros. Debemos recordar algo que es importante. Lo que hace grande a una porción de la Torá son dos cosas importantes. Número uno, el dador de esa porción, que es Hashem. Desde ese punto de vista, todas las parashot, todas las porciones de la Torá tienen una grandeza espiritual porque todas provienen de Hashem. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Lo otro que hace de la grandeza de una porción es la cantidad de mandamientos que contenga esa porción. Mientras más misbot tenga esa parashá, mayor grandeza espiritual tiene esa parashá. Y esta porción, que se conoce como la parashá Kedoshim, tiene 51 mandamientos. O sea, si estamos hablando de que toda la Torah tiene 613 mandamientos, y esta parashá tiene 51 mandamientos, esto quiere decir que esta parashá contiene gran provisión espiritual para nuestras vidas. Más del 8% del mandamiento de la Torah, casi el 10% de todos los mandamientos de la Torah lo contiene esta parashá Kedoshim. Imagínate. Hay porción de la Torah que no tiene ni una misma. Y esta parashá tiene 51 mandamientos. Eso nos habla mucho de la grandeza de esta parashá, que además de esto, el nombre de la parashá también nos revela la grandeza de esto y la provisión espiritual extraordinaria. ¿Cómo se llama esta parashá? Kedoshim. ¿Qué significa Kedoshim? Santos. Santos. Así que podemos tener idea de lo grande y extraordinario que tiene esta parashá para cada uno de nosotros. Así que vamos a tratar de encontrar esos recursos maravillosos que tiene esta porción de la Torah. Como dije previamente, esta parashá tiene 51 mandamientos. Pero como ocurre con la mayoría de los mandamientos de la Torá, en su gran mayoría, los mandamientos de esta parashá los cumplimos sin hacer nada. Sin hacer nada. La gente dice, no, pero qué difícil es guardar la Torá. No. La mayor de las cosas que la Torá te demanda es no hagas algo. Y lo guardamos simplemente sin hacer algo. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo?
38 mandamientos son negativos. Es decir, que la Torá te dice no hagas algo. 38. En otras palabras, de estos 51 mandamientos que tiene la Torá, 38 mandamientos lo guarda sin hacer algo. La huesa. Por ejemplo, no idolatría. ¿Qué tienes que hacer para cumplir ese mandamiento? No tener un ídolo. Listo. Ya lo estás cumpliendo. 38 mandamientos y solamente 13 mandamientos son positivos. Es decir, que demandan una acción en cada uno de nosotros. Baruch Hashem. ¿Cuáles son los tópicos importantes que podemos encontrar en esta parashá? Número 1, esta parashá contiene los principios más grandes del judaísmo. ¿Por qué? Porque uno de los principios más grandes del judaísmo es el principio de Echad, de Hashem es uno. Y por lo tanto ese principio está en esta parashá al decirnos la Torá que no debemos tener dioses ajenos, no tenemos que tener ídolos. Y por lo tanto este principio se encuentra acá en esta parashá. En esta parashá tenemos el principio importante de Ahabá Israel. El principio de amar a tu prójimo como a ti mismo. Es uno de los principios importantes que encontramos en esta parashá. Además, tenemos también la importancia de la sedaká en esta parashá. ¿Por qué la importancia de la sedaká? Bueno, porque en esta parashá se nos hablan los mandamientos de Leket, Shechiach y Peká, que son las partes de la cosecha que tenían que ser destinadas a los pobres. Por ejemplo, de un campo no todo se podía arar, no todo podía recogerse. Las esquinas de los campos tenían que dejarse para los pobres. Lo que se caía al momento de recoger la cosecha debía dejarlo para los pobres. Entonces, esta parashá contiene el principio de la sedaká. Y además de esto encontramos las prohibiciones matrimoniales por incesto y por otros aspectos importantes. Pero el tema más importante de esta parashá es la santidad como pilar. Y debemos recordar que el Shabbat pasado estuvimos dando una premisa fundamental. ¿Ok? Quiero saber si los que están conectados en YouTube están escuchando bien, si me pueden hacer saber si se escucha bien, porque hoy no tenemos el internet habitual y por lo tanto quiero estar seguro que estamos transmitiendo desde el teléfono y quiero saber si están escuchando bien. Así que si alguno de ustedes está allí conectado, por aquí nos dicen que sí. Saludo desde México. Un fuerte abrazo allá a México. Gracias por hacernos saber. Baruch Hashem. Bueno, uno de los aspectos importantes de esta parashá es la santidad. Y la semana pasada hablábamos de que en estos días de la cuenta del Omer tenemos que prestarle atención a cada uno de las parashot que se van realizando durante estas 7 semanas, porque esas parashot tienen recursos espirituales para ayudarnos en nuestro proceso de elevación espiritual para poder estar dignos de recibir la Torá en la fiesta de Shavuot. ¿Están conmigo o no están conmigo? Voy a ponerme estos lentes, que no me acostumbro, pero que los necesito. Y bueno,
esta parashá que está dentro de esta cuenta del Omer tiene recursos necesarios para nuestras vidas, para que podamos alcanzar la elevación espiritual necesaria y poder estar aptos para poder recibir la Torah en la fiesta de Shavuot. ¿Y qué mejor recurso que el recurso de la santidad? Y de ese tema vamos a hablar con la ayuda del Eterno. Hay algo interesante que la Torah establece cuando va a hablar acerca del concepto de la santidad en esta parashá. El texto dice, Daber el Kol Edat Israel. Daber el Kol Edat Bene Israel. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa la frase Daber el Kol Edat Bene Israel? Esta frase significa, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Los sabios se preguntan, ¿por qué razón la Torah menciona en esta oportunidad, cuando va a hablar de la santidad, que debe decírselo a toda la congregación de los hijos de Israel? Hay varias explicaciones que se dan. Número uno, por ejemplo, se menciona que al momento de transmitir el mensaje de la Torah, toda la congregación estaba presente allí. Toda la congregación estaba allí, desde hombres, mujeres y niños, todos estaban presentes, porque este tema era importante para todos los hijos de Israel. No importa la edad que tengan, no importa la estatus social que tengan, todos los hijos de Israel debían estar presentes debido a la importancia del tema que se les iba a transmitir. Además, en esta parashá, nuestros sabios dicen que hay una conexión importante con los 10 mandamientos, con los Aser Hadibrot. Por ejemplo, en esta parashá se habla de no tener ídolos. No vayan tras ídolos, ni hagan dioses de metal fundido. Como dicen los 10 mandamientos, yo soy el Eterno tu Dios, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. Esta parashá habla, por ejemplo, de respetar el día del Shabbat. Cumplan mi Shabbat porque yo soy Hashem, vuestro Dios. Ese mandamiento también lo encontramos en los 10 mandamientos. Esta parashá habla de honrar al padre y a la madre. Respete cada uno a su padre y a su madre. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre. Esta parashá habla de no robar. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? No robarás. En otras palabras, el contenido de esta parashá tiene una relación directa con los 10 mandamientos, con las Aseret Hadibrot. Esto obviamente nos da un mensaje importante a cada uno de nosotros. La santidad está relacionada con la observancia de los mandamientos. En otras palabras, no se puede vivir santidad sin cumplir los mandamientos de Hashem. Cualquier persona que te diga que está viviendo en santidad, pero que no cumpla con los mandamientos de la Torah, realmente no está cumpliendo, no está viviendo la santidad. Para vivir la santidad, necesitamos ¿qué cosa?
los mandamientos que Hashem nos ha entregado. De hecho, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención cuando yo comencé este caminar de las raíces hebreas de la fe hace más de 20 y tantos años, ya perdí la cuenta. Hace más de 20 y tantos años, fue precisamente este concepto que estamos hablando acá. Recuerdo muy bien que nuestro Jajam, la paz y la bendición sea sobre él. Él estaba enseñando que la única manera que un creyente puede vivir la santidad es a través del cumplimiento de los mandamientos de la Torah. Por lo tanto, ese principio importante está establecido en esta parashá al enseñarnos que los mandamientos están íntimamente relacionados con la santidad. ¿Están conmigo o no están conmigo? Además de esto, nuestros sabios enseñan un aspecto importante. Y yo quiero que presten mucha atención a esto que voy a leer a continuación. Es un extracto del Talmud, pero que nos habla de, en primer lugar, la relación de la Torah con la santidad. Y en segundo lugar, de la grandeza de la santidad. Vean lo que dice el Talmud. En el tratado Abodá Zará 20a. Dice así: la Torah conduce al cuidado. El cuidado conduce a la presteza. La presteza conduce a la limpieza. La limpieza conduce a la pureza. La pureza conduce a la piedad. La piedad conduce a la humildad. La humildad conduce al temor al pecado. El temor al pecado conduce a la santidad. La santidad conduce a la Ruach HaKodesh. Y la Ruach HaKodesh conduce a la resurrección de los muertos. Voy a repetirlo. ¿Ok? Voy a repetirlo. La Torah conduce al cuidado. El cuidado conduce a la presteza. La presteza conduce a la limpieza. La limpieza conduce a la pureza. La pureza conduce a la piedad. La piedad conduce a la humildad. La humildad conduce al temor al pecado. El temor al pecado conduce a la santidad. La santidad conduce a la Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh conduce a la resurrección de los muertos. Por lo tanto, cumplir los mandamientos de la Torah va a conducirnos a todas estas cosas que nos van a llevar a la santidad. La santidad nos va a llegar a la Ruach HaKodesh y la Ruach HaKodesh nos va a llevar a la resurrección de los muertos. La santidad es la base y el fundamento de toda la Torah. Y por ello, todos tienen la obligación de obtenerla. Desde el más pequeño hasta el más grande. De hecho, permítame explicarles algo importante. Es necesario entenderlo. Enseña a nuestros sabios que el primer libro de la Torah que se le enseña a los niños es el libro de Vayikra. ¿Por qué?
precisamente los sabios dicen, porque el libro de Vayikra enseña acerca de la santidad. Y a los niños desde pequeños hay que enseñarles la importancia de la santidad. Por eso es que toda la congregación de los hijos de Israel necesitaban escuchar acerca de la santidad. No importa qué edad tuvieran, desde el más pequeño hasta el más grande, no importa la clase social, no importa las distinciones, todos tenían que escuchar acerca de la santidad. ¿Está conmigo o está conmigo? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es la santidad? Y eso es, con la ayuda del cielo, lo que vamos a tratar de estudiar en esta hora, en este momento, entender qué significa la santidad. ¿Por qué es tan importante la santidad? ¿Por qué se nos demanda la santidad? La palabra hebrea que está detrás de santidad es la palabra kedushá. Kedushá viene de kadosh. Y obviamente el nombre de esta parashá, kedoshim, está relacionado con estos términos. Kedushá, kadosh, kedoshim. ¿Qué significa el término kadosh? Kadosh significa apartado, dedicado, santo. En otras palabras, cuando estamos hablando de Kedushá, estamos hablando de una vida apartada, distinta, dedicada, consagrada para Hashem. Sin embargo, nuestros sabios quieren profundizar en este concepto tan importante para ayudarnos a entender lo que en sí significa santidad, para inspirarnos a cada uno de nosotros a anhelar la santidad. Por ejemplo, los sabios dicen que la kedushá es lo opuesto a la tumá, es decir, a la impureza espiritual. La kedushá, es decir, la santidad, es lo opuesto a la tumá, a la impureza espiritual. Rashi, uno de los grandes intérpretes de la Torá, un rabino de la Edad Media, nacido en Alemania, pero que vivió muchos años en Francia, y es uno de los más grandes intérpretes de la Torá de nuestro pueblo, nos ofrece una pista extremadamente útil para definir el concepto de la kedushá. En su comentario a Vayikra capítulo 1, verso 1, recuérdate que Vayikra capítulo 1, verso 1 es el texto que dice, y llamó el Eterno a Moshe. Y que los grandes sabios discuten sobre el término Vayikra como el llamado a Moshe. Y debemos recordar que en esa instancia, cuando se comenzó a estudiar la parashá Vayikra, debemos recordar que la palabra Vayikra está escrita con una alef pequeña, en miniatura, y que los sabios explican de eso, que Moshe no quiso escribir la palabra Vayikra como la manera en que Hashem lo estaba llamando, sino que el deseo de Moshe era escribir la palabra, ¿qué cosa? Vayikar. Vayikar es la manera como Hashem se comunicó con Bilán.
Y Moshe quería utilizar esa palabra para hablar de la manera como Hashem se conectó con él. Para no ser muy largo el asunto, Hashem le dijo a Moshe: tienes que escribir Vayikra, si no la Torah no va a estar completa. Y Moshe obedeció a regañadientes, pero no escribió la palabra Vayikra de forma usual, sino que la escribió de forma inusual, haciendo de la Aleph una letra pequeña. ¿Ok? ¿Están conmigo o no están conmigo? Bueno, Rashi nos dice que Dios le habló a los profetas gentiles utilizando un Lashon Tumá, es decir, un lenguaje impuro, pero que a Moshe le habló utilizando un Lashon Jivá. ¿Qué cosa significa Lashon Jivá? Un lenguaje afectivo. Un lenguaje afectivo. En otras palabras, mientras Hashem se reveló a Bilam con un Lashon Tumá, es decir, con un lenguaje impuro, a Moshe le habló con un Lashon Jivá, un lenguaje afectivo. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra que tanto Kedushá como Jivá son lo opuesto a Tumá. Recuerden que dijimos hace un momento que Kedushá es lo opuesto a Tumá. Y Jivá, en este contexto, también es lo opuesto a Tumá, es decir, a lo impuro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por lo tanto, que tanto Kedushá como Jivá están relacionados. ¿Qué significa Jivá? Significa afectuoso. Y habla de una forma de cercanía y de intimidad. En otras palabras, tú hablas de una manera afectuosa con alguien que tiene cercanía, con alguien al que aprecias por la cercanía que tiene contigo. Por lo tanto, si Kedushá está relacionado con afectuoso, eso quiere decir que Kedushá también está relacionado con cercanía y con intimidad. ¿Están conmigo o no están conmigo? Uno de los grandes rabinos, conocido como el Ranjal, Rabbi Moshe Chaim Lusató, refuerza esta idea al decir lo siguiente. Rabbi Chaim Lusató define la Kedushá como un estado en que una persona, incluso en medio de realizar los actos físicos necesarios para sustentar su cuerpo, nunca se desvía de la más elevada intimidad. ¿Está conmigo o no está conmigo? En otras palabras, los sabios ven el concepto de Kedushá, de santidad, con cercanía e intimidad. Rabbi Chaim Lusató viene a decirnos que una persona puede vivir Kedushá aún haciendo su vida normal, pero manteniendo la intimidad y conexión con Hashem.
Me darle aquí que se fue un momentico la conexión. De todos modos, Baruch Hashem, estamos grabando la enseñanza. Si no tenemos la oportunidad de poder transmitir bien, porque estamos transmitiendo a través de los datos móviles, no se preocupen, la enseñanza la estamos grabando para posteriormente subirla a YouTube con una mejor conexión. Está otra vez fallando un poco la conexión. Por amor a los que están en vivo, vamos a tratar de hacer la reconexión, ¿verdad? Para que ellos también puedan escuchar esta enseñanza. Sí, es que se fue el 4G. No creo que se vaya a poder conectar, porque estamos en H. Pero bueno, Baruch Hashem, estamos grabando y subiremos esta enseñanza Bezrat Hashem una vez que terminemos de darla. ¿Ok? Así que bueno, vamos a continuar. Lo que este gran rabino, Haim Luzzatto, viene a reforzarnos que santidad está relacionado con cercanía y con intimidad. Por lo tanto, de acuerdo a el Ranjal, Kedushá es un estado en el que no hay distracciones. Es una experiencia en la que dos seres se unen a un nivel que todo lo demás es irrelevante. Este estado, el salmista lo expresa de la siguiente manera: mi alma está aferrada a ti. Tehilim 63:9. Mi alma está aferrada a ti. ¿Qué quiere decir eso? Que la santidad es la conexión con Hashem. Por lo tanto, si Kedushá es intimidad y Tumá es lo opuesto, eso quiere decir que Tumá es desconexión de Dios, mientras que Kedushá es conectarnos con Dios. Por lo tanto, todo aquello que esté ligado a la Tumá nos desconecta con Dios. Por ejemplo, el Lashon Hara. Cuando una persona anda en chismorreos, cuando una persona anda hablando mal, cuando una persona incluso usa un lenguaje inapropiado, todo eso es Lashon Hara. Lashon Hara está conectado a ¿qué cosa? A Tumá. Y Tumá, como lo hemos hablado, significa desconexión. Por lo tanto, hablar Lashon Hara, escuchar Lashon Hara, lo que viene a producir en nuestra vida es una desconexión con Dios. No solamente el Lashon Hara, sino todo lo que esté relacionado con Tumá, es decir, impureza espiritual. Nos desconecta con Dios, nos desconecta con el Creador. Por lo tanto, entendiendo la Kedushá como cercanía, como conexión y como intimidad con Dios, podemos entonces comprender por qué Hashem demanda que seamos santos. En otras palabras, el deseo de Hashem es que podamos vivir una vida conectada con Él.
una vida en cercanía con Él, una vida en conexión con Él. Ahora, uno pudiera pensar que para poder vivir una vida en cercanía con Hashem, necesitamos aislarnos de la gente. Necesitamos aislarnos del mundo. De hecho, algunas religiones han tomado ese concepto. De allí que, por ejemplo, en el cristianismo católico surgieron los monasterios. ¿Para qué? Para que estos hombres de Dios pudieran alejarse de la sociedad y pudieran vivir santidad. Por la desconexión con las personas. La Torá viene a enseñarnos en esta parashá que tal concepto es errado y completamente opuesto al mensaje de la Torá. Si tú te pones a revisar esta parashá, te darás cuenta que muchos de los mandamientos que están en esta parashá están relacionados con nuestro prójimo. Están relacionados con nuestro prójimo. Es aquí, en esta parashá, donde podemos encontrar el mandamiento de Ve'ahavta lereaja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si la santidad es la desconexión con la gente para podernos conectarnos con Dios, entonces, ¿qué sentido tiene que la parashá Kedoshim, que viene a hablarnos de la importancia de la santidad, nos recuerde la necesidad que tenemos de amar a nuestro prójimo, de servir a nuestro prójimo y estar atentos a nuestro prójimo? Conectarnos con Hashem no significa desconexión con la gente. Si entendemos que la gente, el ser humano, tiene una chispa de Hashem, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, para conectarnos con Dios, necesitamos a nuestro prójimo. Díselo a la persona que está a tu lado. Te necesito para poder conectarme con Dios. Te necesito para poder conectarme con Dios. Es por esa razón que al momento de hablarnos de la santidad, Hashem llamó a toda la congregación de los hijos de Israel. Kol edad Bene Israel. Porque la santidad no se vive aislado. La santidad se alcanza y se vive en comunidad, en conexión con nuestros hermanos. ¿Está conmigo o no está conmigo? Es por ese sentido que nuestra Mishnah Nexarita nos dice: ¿cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu prójimo? Si a Dios no lo ves, pero a tu prójimo con el que compartes día a día, lo ves constantemente, ¿cómo puedes decir amas a Dios, pero no amas al prójimo que fue hecho imagen de Dios?
Por lo tanto, para poder vivir los dictámenes de la santidad que la Torá nos demanda a cada uno de nosotros, nos necesitamos el uno al otro. Porque es el roce con mi hermano. Es el tratar de entender al otro. El tratar de tolerar al otro. El tratar de amar al otro cuando muchas veces ni se lo merece. Lo que finalmente me ayudará a conectarme con Dios. Santidad es la conexión con Hashem. Pero hay algo importante e interesante que esta parashá nos dice con respecto a la santidad. Ve lo que dice el texto. Kedoshim tikyu. Kedoshim tikyu. ¿Qué significa la expresión Kedoshim tikyu? Normalmente esta expresión se ha traducido como sean santos. Es decir, y habló el Eterno a Moisés, habla a la congregación de Israel y diles, sean santos. Sin embargo, el término tikyu realmente no significa sean santos. En otras palabras, no está en una forma imperativa. El término tikyu realmente significa serán santos en futuro. En otras palabras, lo que la Torá está diciendo es, dile a los hijos de Israel, en el futuro, realmente podrán tener esa cercanía y esa intimidad conmigo. Sin embargo, para poder gozar en el futuro de esa cercanía y conexión con Hashem, es nuestra responsabilidad de vivir esa conexión constantemente en nuestras vidas. Sabemos que no vamos a llegar en este mundo presente a esa cercanía y conexión que Dios espera que tengamos con Él. Sin embargo, a pesar de que no podamos, porque no estamos en la capacidad de poder tener esa cercanía con Dios en este mundo presente, sin embargo podemos tener una primicia de eso que vamos a vivir en el futuro, en la era mesiánica. Para que tú puedas vivir esa conexión con Hashem en el mundo por venir, tienes que cultivarla en este mundo presente. De allí que aunque la Torá nos está dando una promesa futura, para que esa promesa futura se haga realidad, tenemos que cultivarla en este mundo presente desde ahora. De hecho, han enseñado a nuestros sabios un aspecto importante. Lo que tú vas a recibir en el mundo por venir va a depender de lo que hayas sembrado en este mundo presente. En otras palabras,
Los sabios lo comparan de esta manera. En este mundo presente sembramos lo que cosecharemos en el mundo por venir. Y por lo tanto, cada vez que tú haces un esfuerzo por cumplir un mandamiento, cada vez que tú haces un esfuerzo por conectarte con Dios en este mundo de desconexiones que vivimos, tú te esfuerzas por conectarte con Él, tú estás sembrando una pequeña semilla. Cada mitzvah, cada mandamiento que cumplas es una semilla que siembras. Por ejemplo, en estos días de la cuenta del Omer, cada vez que tú cumples el mandamiento de hacer la cuenta del día, estás sembrando una semilla. Estamos sembrando durante esta época 49 semillas, imagínate. Y si Hashem te permite vivir 70, 80 años, esos 80 años que haces la cuenta del Omer, estás sembrando una semillita. Y así con cada mandamiento que cumples. Cada vez que recitas Shema al acostarte, estás sembrando una semillita. Cada vez que recitas Shema al despertarte, estás sembrando una semillita. Bueno, todas esas semillas que tú siembras en este mundo presente, las vas a cosechar en el mundo por venir. Por lo tanto, tu cercanía, conexión e intimidad con Hashem en el mundo por venir va a depender de tus mandamientos y tus conexiones que hagas con Hashem en este mundo presente. Mientras más mandamientos cumplas, mayor será el nivel de cercanía y conexión con Hashem en el mundo por venir. Mientras más esfuerzo hagas de conectarte con Dios en este mundo presente, mayor será tu nivel de conexión con Hashem en el mundo por venir. De allí la importancia de esta parashá. Recuerdo que en una ocasión nuestro jajam, el doctor Dan Ben Abraham, en una yeshiva compartió lo siguiente. Él decía, ¿qué es el paraíso y qué es el infierno? ¿Será que el infierno realmente es un lago de fuego donde seremos quemados? Y que el paraíso realmente es un lugar agradable donde estaremos. Si tú te pones a ver, paraíso y lago de fuego son conceptos físicos. Son conceptos físicos. Lo que la Torá está hablando es de conceptos espirituales. Que para poder entender esos conceptos espirituales, nos los da a través de imágenes físicas que podemos comprender. Pero ¿qué es realmente el paraíso? ¿Y qué es realmente el infierno que viviremos? Decía el jajam, la comprensión que tendremos en ese momento. La persona que cuando llegue el final se dé cuenta de que no aprovechó el tiempo, de que descuidó los mandamientos del Eterno y por lo tanto descuidó la conexión con Dios,
vivirá un infierno que estará quemando su alma. ¿Cuál es el infierno que estará quemando su alma? El darse cuenta que pudo haber cosechado una cercanía con Dios y no lo hizo. Y que ahora es demasiado tarde. ¿Y cuál es el paraíso? El paraíso es comprender que todo el esfuerzo que hiciste en cumplir los mandamientos y conectarte con Hashem es la comprensión, el deleite de que todo eso valió la pena por la cercanía que tienes ahora con el Creador. La Parashá Kedoshim viene por lo tanto a enseñarnos que cada mitzvah es importante porque nos conecta con Dios. Que cada oportunidad que tenemos para hacer tefilá, para estudiar Torah, para buscar de Hashem, es importante porque estamos sembrando una semilla que disfrutaremos en el mundo por venir. Tu cercanía con Hashem va a depender de lo que hagas en este mundo presente. De allí que los sabios han dicho, este mundo presente es la antesala del mundo por venir. Vinimos a este mundo presente para prepararnos para el mundo por venir. Y allí cada conexión que hagamos en este mundo presente tiene una importancia, tiene un valor extraordinario. Perder esa oportunidad es perder cercanía con Hashem. Y aunque quizás en este momento muchas veces no le demos importancia, en el mundo por venir nos daremos cuenta que no nos esforzamos lo suficiente, que no hicimos lo suficiente cuando pudimos tener la bendición de conectarnos más con Hashem. En otras palabras, lo que no hagas ahorita, lo lamentarás en el mundo por venir. Aprovechemos cada instancia. Aprovechemos cada momento. Cada mizvah es preciada. Cada vez que tengas la oportunidad de cumplir un mandamiento, hazlo. No dejes pasar la oportunidad. Cada momento de conexión con Hashem es valioso. No lo pierdas. Porque Hashem quiere conectarse contigo. Shabbat Shalom. Que el cielo nos ayude a entender todas estas cosas.